Este programa es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmite. La comarca lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Hablando precisamente de deuda y de todo lo que toda la marmaja que formó nuestra maravillosa comarca lagunera, ¿qué tanto le debemos, hablando de deuda, qué tanto le debemos al giro rojo aquí en la laguna, a la prostitución? ¿Qué tanto le debemos? Franco, encantado de estar en tu programa. Bueno, pues le debemos bastante porque en buena medida la historia de Torreón a finales del siglo XIX, cuando llega el ferrocarril, y no se diga a lo largo del siglo XX, está marcada por la prostitución, en el sentido de que aquí hubo varias zonas rojas, muy grandes incluso, que de alguna forma eran como una ciudad dentro de la ciudad. De hecho. Una ciudad del pecado. Y la mayoría nada más conocíamos que la zona roja y una. Sí. La leyenda dice que teníamos una zona roja, Ajá. Pero había varias. Exacto, y en este libro que he hecho, Roja es la Luz, Historia de la Prostitución en Torreón, hacemos la historia de las zonas que hubo previas. Entonces, en los años 20, ya de manera muy clara, el ayuntamiento, con el afán de controlar y de regular la prostitución en la ciudad, decide generar varias zonas rojas. O sea, fíjate, en los años 20. En los años 20 ya. Que significa que ya desde antes estaba, o sea, ¿cuántos años tiene Torreón, perdón? Tiene 120. Ya no estoy seguro de qué fue primero. Sí, 116, desde 1907 que somos como ciudad, pues que nos reconocieron como ciudad, ya teníamos una dinámica y una serie de problemáticas también propias de una urbe, ¿eh? Entonces esta parte es muy interesante porque eso es una historia picosa, pero también tiene que ver con la identidad de nuestra ciudad, porque son cosas que ahí están en nuestra historia, que no las podemos negar, ¿no? Entonces de alguna manera nos propusimos contar una historia no contada, que no muchos les gusta meterse en este tema, porque pues, por lo general hablamos de las cosas bonitas, pero bueno, esto también es la otra parte de la ciudad. Y yo te cerraría este comentario diciendo que somos muy fiesteros, que durante mucho tiempo nos gustó la fiesta en Torreón, y por eso esta historia refleja ese espíritu festivo. Y en este aspecto de la prostitución, o sea, se dividen muchísimas opiniones. Obviamente está los que están hasta un extremo de que dicen que no debería, que no les gusta, que sí. Como, que hay. Pero está incluso el otro extremo que dice que hasta era necesario. Sí, Perdón. Y tiene su glamour y tiene hasta su propio lenguaje, por decirlo de alguna manera, y su propia forma de mostrarse hacia la gente. Fíjate que es interesante que menciones estas posturas, porque nosotros como historiador, pues no, nuestro propósito no es juzgar ni condenar, porque eso ya es historia, ya pasó. Sino más bien explicar por qué por qué surge este fenómeno, ¿no? Explicarlo socialmente, explicarlo históricamente, económicamente también. Ajá. Entonces, en efecto, hay posturas que pueden ser contrarias y lo van a ver a lo largo del libro, quienes festejan y consumen y quienes rechazan y condenan, pero también en medio de todo esto, digamos, la vida cotidiana que se llevaba, porque independientemente de estas posturas encontradas, pues aquello seguía funcionando como una economía, como parte de una economía, como bienes y servicios, sí. Exacto, muy muy fuerte, a tal punto que va a surgir una zona de tolerancia en el sector, no en el tradicional que conocimos todos, en la Maclovio Herrera, sino mucho antes, en los años 20, va a surgir una en la Leona Vicario y Cayo Campo. Esa es una. La otra va a surgir a partir de la avenida Colón y calle Abasolo. Fíjate, nos encontramos en la Abasolo, en Locampo, hasta la Corregidora. Esa fue una zona, por eso todavía hay muchas cantinas en este sector, cantinas viejas,
porque son los residuos de aquella zona de tolerancia. Y las casas chaletitos Sí. chiquititas. Exacto, eso también es bien interesante porque nos dimos a la tarea de investigar dónde estaban los lugares. Entonces, todavía existen muchas casas que eran las llamadas casas de asignación, los burdeles, y bueno, no había los hoteles del tamaño como los hay ahora, pero había muchas casas pegaditas, seguiditas, una tras otra. Por eso encontramos mucho en este sector esas antiguas casas que dice, bueno, ¿por qué están iguales todas? ¿Alguna lógica habrá? Pues ándale, ahí lo explico en el libro. No, ya caigo en cuenta. Fíjate la imagen, incluso yo creo que en lo que hablas, pues muchos de nosotros estamos viendo pues, hacia el centro, al Sí. Torrón Viejo, algo y... Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo no sabía por qué había eso, lo había visto toda la vida. Y ándale que cuando hago este libro le encuentro sentido a la arquitectura de la ciudad en esta parte, ¿no? Porque sí fue ex profeso hecha para el sexo. Sí. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Yo ya me voy de regreso a mi comarca lagunera. Me voy a los desiertos donde el sol duro pega. Dejé todo por ir en busca de mi suerte, mi familia, mi tierra. Dejé un amor pendiente. Los buenos recuerdos me hacen más fuerte. ¿Cómo olvidarte? Tu sonrisa en mi mente, tu pelo, tu voz, tu mirada que no miente. Hay días que quisiera todo fuera diferente. Esta es mi ofrenda, por los caídos aquí prendemos la vela. Me gusta soñar, imaginar, aunque duela. Le doy un trago al sotol para olvidar mis penas. El día que yo me muera, que sea en los desiertos, que me traigan de lejos a mi querido pueblo. Esa es mi voluntad, es lo último que quiero. Y que le canten los cardenches el día de mi entierro. Yo ya me voy A los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a morir a los desiertos. En cada lágrima vive un recuerdo, no se va, no se va. En cada suspiro vive un sentimiento, no se va. Hoy recuerdo a quienes yo quiero, no se va, no se va. La familia, el amor de mi vida, todo mi pueblo. Te extraño y me duele aquí, justo el corazón. La ansiedad en el pecho me mata, ni con sotol puedo contener este dolor que a la nostalgia me clava. Soy adicto a tu recuerdo, siempre preso de tu mirada. Se han terminado los cigarros de la Dalia. A la luz de la luna y las estrellas entregó mi alma. Solo cuiden a la familia, por favor, que estén en calma. A los desiertos, a descansar tranquilo y a donde me lleve el viento. Y que con el tiempo salen las heridas de la gente que he dañado con mi dolorosa despedida. yo ya me voy A los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a los desiertos, yo ya me voy a morir a los desiertos. Y bueno, y dices bien en cuanto a la labor económica que había en ese aspecto, porque digo, si ponemos a la prostitución, a este giro rojo, en comparación a otras, era parte de la economía, de mover la lana, pero mucha. Sí, fíjate que hay que recordar que la historia de Torreón se hace como la historia de una película de vaqueros del viejo oeste norteamericano, donde cruza el ferrocarril y a partir del cruce de vías
hay la necesidad de hacer un restaurante, un hotel, una cantina, una botica y las calles de tierra. Entonces así empezó Torreón. Y a la par de eso, así como surgieron todos esos negocios, también surgió la prostitución como un oficio. Hay que considerar que Torreón es una ciudad muy nueva, que nace sin la atadura de la tradición. Es decir, ya existían Saltillo, ya existían Durango como poblaciones consolidadas que tenían 300 años. Torreón no. Torreón nació de la nada del cruce de ferrocarril, y entonces no hay este prejuicio, no hay esta, digamos, como ataque de la autoridad o de la misma sociedad de decir aquí no pasa esto. Al contrario, se sienten libres, de alguna manera se fomenta, y el gobierno lo reconoce y lo regula, no lo prohíbe. Eso es algo bien interesante. Me llega la imaginación Las Vegas. Sí, que es un sector, digamos, donde se permite la fiesta de manera legal, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, bueno, Torreón refleja esa parte de la historia. Es decir, festiva, donde hay mucho trabajo, donde hay dinero diario, paga diaria. Aquí cruzaba mucho el dinero. Exacto, había mucha liquidez, era la economía algodonera, y entonces alrededor de todo lo que es el corazón del centro histórico había una cantidad enorme de cantinas, burdeles también. Hoy ya no lo recordamos, pero gracias a la historia yo pude establecer la cantidad descomunal que había. O sea, era parte de la economía. Entonces eso lo platicamos, incluso hago sistemáticamente con nombre y apellido, lo mostramos en este libro. Interesante, sí. Que precisamente nosotros muchos no imaginaríamos que precisamente pues, Torreón era como un limbo en medio de estas ciudades ya pujantes y todo. Sí. Pues era como pasar frontera y sí estoy, no estoy, legal, ilegal. Entonces eso implica muchas cosas que logran que el Torreón sea lo que es hoy, ¿no? Mucho de eso. Sí, porque eso le permite a esta pequeña población joven, población hecha de migrantes, inventarse hacia adelante. Es decir, a ver, aquí no hay una ciudad, pues hay que inventarla. ¿Dónde hay alguien que nos ayude a trazarla? Y entonces encuentran al ingeniero Federico Bull trabajando en Lerdo. Ándale, trázanos una ciudad donde no hay. Entonces, oye, falta una Alameda, Torreón no la tiene. Y entonces levanta la mano un ciudadano pudiente de Torreón y dice, yo compro los terrenos y yo compro los árboles, los álamos. Y así nace. Entonces la Morelos, oye, pues el gobierno municipal tiene muy poco dinero en el año 23, pero el alcalde es muy movido y consigue dinero con todos los que tiene. Y entonces así nace la Morelos. Entonces hay una fuerza, digamos, comunitaria detrás de grandes proyectos. La Plaza de Armas también, hay alguien que dona las bancas, otro que dona el adoquín, las plantas, y se va haciendo todo, se va conjugando. Entonces es muy interesante porque nos inventamos hacia adelante. O sea, nos autocreamos, sí, prácticamente, sí, de la nada y hacia adelante. No estábamos esperando que el gobierno nos resolviera nada, porque no había gobierno, realmente el poco gobierno que había era tan pequeño que no tenía recursos para solventar las obras necesarias de la ciudad. Todavía, o sea, la pavimentación se la avientan en los años 20. O sea, el resto de los años Torreón era de tierra, era un western, una película de vaqueros, realmente. Y tan bonito que suena decir, híjole, qué padre que nuestros antepasados lo hicieron. Exacto. Entonces imagínate, teníamos el Casino de la Laguna, el Banco de la Laguna, el Banco Chino, todos esos edificios magníficos y las calles de tierra. Entonces eso nos habla un poco como del espíritu echado para adelante de Torreón, de los norteños. Y bueno, van a encontrar en este libro un homenaje a la Villa del Torreón, porque hablamos desde el siglo XIX. Les doy un dato: el primer reglamento de prostitución lo emite el gobierno del estado para la ciudad de Torreón en el año 1898. O sea, imagínense, éramos una villa. Y ya para que se requiriera ya era necesario. Ya era necesario. Había que regular, había que ordenar, había que meter en cintura. ¿Sí? Y entonces por eso hacen ese reglamento. Búscanos en Facebook.
Y dale me gusta a nuestras redes sociales. Cultura Total 1 y Cultura Total Lado B. Cultura de calidad, gastronomía, civismo, salud y, por supuesto, arte.